Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Pereira López, biodesprogramador de los síntomas y los comportamientos. Te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Hoy vamos a explorar el tema de la ansiedad, para que puedas entender cómo funciona su mecanismo y al incorporar esta perspectiva, si así lo deseas, tendrás el poder para resolver ese programa. Para comenzar vamos a definir la ansiedad como un sentimiento de inquietud profunda que altera las capacidades cognitivas y de funcionamiento cotidiano del individuo que la padece. Desde la perspectiva de la exploración, creemos que todo síntoma o comportamiento tiene su origen en la información que utiliza el cerebro inconsciente, una información que es heredada a nivel genético y epigenético de generaciones anteriores y que está acompañada por emociones sin resolver que el cerebro utiliza de forma automática para tomar decisiones y de esa forma gobierna y dirige nuestra vida. Por eso, para continuar, es necesario definir lo que es un programa, un término muy utilizado en la bioinformación, ya que el cerebro es una computadora creada por la naturaleza que procesa información, por lo cual vamos a encontrar también cierta similitud con la informática, y que podemos definir programa a una información o un conjunto de instrucciones precisas que el cerebro manda a ejecutar para realizar una tarea específica o determinada. Por ejemplo, va a existir un programa que determine cómo tiene que ser el proceso de respiración, otro para regular la temperatura, y así existirá uno para cada cosa que el cerebro controla. Con este nuevo concepto, ahora vamos a definir la ansiedad como un programa biológico que el cerebro ejecuta para mantener la supervivencia del individuo. Es una herramienta de nuestro cerebro que constantemente está en alerta ante los peligros que puedan existir en el ambiente y que sin ella el ser humano estaría inconsciente. Es la señal que te indica: no toques eso que está caliente, la que te hace mirar hacia los lados antes de cruzar la calle. Toda y cualquier alerta que tenga la intención de cuidarte pertenece al mecanismo de la ansiedad. La cuestión es que si este mecanismo comienza a actuar de forma exagerada, se puede volver patológico e impedir el funcionamiento normal de la vida del individuo. Incluso en algunos casos más extremos puede manifestarse con ataques de pánico. Cuando el mecanismo de la ansiedad recibe una señal de peligro, que puede llegar de cualquier estímulo que el cerebro perciba a través de alguno de los sentidos, e incluso un simple pensamiento puede activarlo, se enciende una alarma de peligro y comienza un proceso de adaptar el cuerpo para que pueda enfrentar una situación de estrés. Según la señal que recibió, en ese momento debe hacerle frente a una amenaza. Para el cerebro será como estar en presencia de un depredador que pone en riesgo la vida, y para eso va a poner en marcha otro programa biológico de supervivencia que prepara al organismo para el ataque o la huida. Un programa muy antiguo de la naturaleza que ha permitido la supervivencia de cualquier ser vivo. Así que para adaptar el cuerpo a esas circunstancias se incrementa el ritmo cardíaco y respiratorio, ya que es necesario aumentar el caudal de sangre que transporte nutrientes y oxígeno, permitiendo así una mayor disponibilidad de energía, lo que puede generar también palpitaciones, variación de la temperatura corporal, acompañada de espasmos, sudoración, dilatación de las pupilas, entre otras manifestaciones. Como la necesidad es de atacar o de huir, toda la sangre o la energía va a fluir a las extremidades, ya que al estar en modo supervivencia son necesarias para cubrir las necesidades del momento. Pero para que eso suceda se desatienden sistemas vitales como puede ser el inmunológico o el sistema digestivo, que en ese momento no son necesarios para el ataque o la huida, pero que puede ser muy nocivo si el individuo está en constante estrés o en este caso con ansiedad. En la mayoría de los casos, el sentimiento de peligro o miedo va acompañado con incertidumbre, ya que el individuo no es capaz de registrar la amenaza de forma consciente, pero sí siente las manifestaciones poco agradables que presenta su cuerpo y que a veces lo vuelven un incomprendido, ya que no es capaz de explicarse o de explicar a los demás lo que les está sucediendo. Como el cerebro tiene la intención de mantener la supervivencia, siempre va a calcular el peor escenario posible. De esta forma, cree estar preparado para hacerle frente a todo. Pero si en las memorias que el cerebro ya conoce se registró un evento en el que consideró estar en peligro, eso hará que ahora ponga la atención en el futuro con intenciones de evitar que ese evento vuelva a suceder.
La cuestión es que cuando recibe una señal o estímulo asociado a ese recuerdo de peligro, para el cerebro será lo mismo que volver a vivirlo, y eso hace que se active el mecanismo de ansiedad o de ataque de huida con la intención de hacer frente a la amenaza. El estímulo o la señal que active la ansiedad puede ser distinto en cada caso y con infinitas posibilidades. Pero por ejemplo, si en el momento del estrés vivido en el pasado había mucha gente en el lugar, cuando el individuo se encuentre nuevamente en una muchedumbre, su cerebro puede conectar con ese recuerdo y activar el mecanismo de huida o de ataque para hacer frente a la amenaza, aunque ahora realmente no exista. Otro ejemplo puede ser el de una persona que durante su embarazo, la mamá creyó que el momento del parto podría ser peligroso para su hijo, lo que programa al cerebro del niño con un miedo de que llegar al final es peligroso, algo que luego puede manifestarse con ansiedad cuando el individuo sienta que tiene que terminar o llegar al final de cualquier otra cosa. Pero como les decía, el cerebro siempre imagina el peor escenario posible, y si es una máquina diseñada para cuidar nuestra vida, lo peor para él será perderla. Por eso detrás de toda ansiedad, en la información más profunda que el inconsciente maneja, habrá un miedo a morir. En algunas ocasiones incluso la ansiedad es acompañada por depresión, y eso se debe a que el miedo o el estrés que el cerebro quiere evitar está asociado a pérdidas o muertes vividas con frustración o a duelos no resueltos que hacen sentir impotencia al individuo que no puede resolver ese apego. Quien padece de ansiedad debe observar y revisar los pensamientos apenas se dispara. Allí puede haber información de la interpretación que el cerebro hace para considerar que está en peligro. También se obtendrá información al observar la forma en la que el individuo calma su ansiedad. El simbolismo que tiene para el cerebro la acción de fumar, comer, beber, etc., nos dice qué tipo de energía es más conveniente para calmarla. Por ejemplo, el tabaco es una energía masculina asociada con el padre, mientras la comida es una energía femenina que está asociada a la figura de la madre. Indicios que nos indican a qué rama genealógica puede estar asociado el estrés que desencadena la ansiedad. Una herramienta para tomar el control consciente sería usar la respiración como un ancla para salir de un ataque de ansiedad o de pánico. Si ahora sabes que el peligro no es real y conoces el funcionamiento de este mecanismo a través de la explicación que te he dado, ahora tenés la oportunidad de tomar el control. Tal vez obviamente requiera una práctica o entrenamiento, pero seguro que va a valer el esfuerzo. En el momento en que el cuerpo manifiesta señales de estrés o de ansiedad, de forma consciente se puede dejar de respirar, haciendo que esa falta de aire ahora sea la prioridad número 1 en la que el cerebro ponga su atención, y de esa forma va a dejar de lado cualquier otro estímulo, permitiéndote luego retomar la respiración lo más profunda y pausada posible que el cerebro va a recibir como una señal de que no hay nada de qué preocuparse. Utilizando la desprogramación vamos a revisar en conjunto tu historia personal y encontrar cuál es la información que tu cerebro recibe como un estímulo para que aparezca la ansiedad. Una información que se ha estado repitiendo de forma cíclica y que es muy probable se haya originado en los primeros momentos de tu vida, ya sea en el estado emocional de tus padres antes de la concepción, durante la concepción, el embarazo, el parto o durante tu infancia, y que sin duda pueden ser una repetición de lo que han vivido tus ancestros. Es importante aclarar que lo expuesto aquí no es un diagnóstico, sino que son generalidades simbólicas que se utilizan en la búsqueda de un conflicto biológico que siempre se realiza con la participación del consultante, indagando en su historia personal para que tome conciencia de lo que ha generado el síntoma o el comportamiento que desea sanar. Así que si lo deseas, te acompaño a encontrar el origen de este o cualquier síntoma o comportamiento, y para eso te dejo mis datos de contacto en la descripción. Gracias por escuchar este podcast, espero que esta información te haya sido de utilidad. Soy Jorge Pereira López, biodesprogramador de los síntomas y los comportamientos. Te mando un abrazo grande desde el corazón y nos encontramos la próxima.